por ejemplo, a mí me resulta absurdo pensar que un gran dirigente es el que logra un 150% de aumento salarial. Claro. Eso no es un gran dirigente. Eso es una persona que está imbuido en una realidad en la que tiene que salir a pedir algo que lo condena al mes siguiente al trabajador a perder más su capacidad adquisitiva. Sí, sí. Entonces, la verdad que la racionalidad indicaría que no tuviéramos que sentarnos a pedir incrementos por inflación, Sí. sino tener convenciones colectivas de trabajo en el que vos debatas formación, progreso, condiciones de trabajo, Perfecto. y que establezcas otros criterios. Para esto tenés que tener discusiones de fondo que no las estamos teniendo. Bueno, Alejandro, muchas gracias por este tiempo, por permitirnos pensar un poco, parar un poco la pelota y reflexionar sobre estos 40 años ininterrumpidos de democracia. Y me gustaría empezar preguntándote dónde estabas en 1983 y qué recuerdos tenés de aquel momento. Bueno, primero muchas gracias a vos y felicitarte, porque me parece que esto es algo de lo que no estamos haciendo, que es encontrarnos las personas que pensamos distinto o pensamos parecido o pensamos igual, pero debatir o dar ideas. ¿Dónde estaba? Yo militaba. Mi militancia ya estaba de chico en el colegio, en el Buenos Aires, y después, de hecho, la militancia obviamente es algo que lo asumís y lo llevás de por vida. Y en el 83 nos encuentra con dos fenómenos muy particulares. La lucha por la vuelta a la democracia, que en realidad ya había empezado muchos años antes. Yo creo que hay dos hitos fundamentales. La primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo y la marcha de Paz, Pan y Trabajo de la CGT y la marcha del 30 de marzo del 82 de la CGT, creo que son hitos. Y después la marcha que se hace de todas las juventudes políticas. Esa no la acuerdo. No Claro, recuerdo. son fenómenos muy fuertes en aquel momento, pero al mismo tiempo veníamos de un hecho muy inmediato que era Malvinas, que también era, y sigue siendo, ¿no? Porque realmente sorprende que generaciones que han nacido con posterioridad a Malvinas lo toman como un hecho propio y casi como si lo hubieran vivido, lo cual es reconfortante. En el reconocimiento a los chicos que murieron allá, a los que fueron, y a las mujeres también que fueron, a las enfermeras que fueron. Así que bueno, fueron esos dos hechos juntos. La llegada de Alfonsín al gobierno fue una expresión extraordinaria de la sociedad. Obviamente yo voté por Luder, pero militaba en la Juventud Peronista, pero sí es cierto que fue una bocanada de oxígeno que toda la sociedad necesitaba, esperaba y reclamaba. Y aún habiendo perdido, lo reconoces como una fiesta cívica, como un gran, absolutamente. un gran acto o sea, de movilización más social. allá de que, que el peronismo perdió, lo que sentías adentro era la libertad de poder expresarte, la libertad de poder pensar, decir, hacer lo que vos quisieras. También recuerdo para los más jóvenes que Alfonsín padeció durante los 2 primeros años todavía la intervención de fuerzas de seguridad de manera clandestina, más los levantamientos que tuvo, pero la verdad que lo que había era eso, y las grandes movilizaciones que se producían en aquella época, sea cual fuere, o de la CGT reclamando por salarios, o de la sociedad en su conjunto los 24 de marzo, o lo que fuere, era una sociedad muy comprometida con la democracia y en la que había diálogo. Y en ese sentido, para mí, Alfonsín, con el paso del tiempo, va adquiriendo una estatura que, siendo muy jóvenes en aquel momento, tal vez no lo ves.
o conviviendo tal vez no lo ves. Para mí hay un hecho central de la Argentina. El peronismo tuvo una confrontación histórica con el radicalismo que fue por la Constitución Nacional. El radicalismo históricamente reivindicaba la Constitución original y el peronismo la del 49. Sí. El núcleo de coincidencias básicas y la reforma constitucional, si vos me preguntás, hoy es imposible. Sí. Me gustaría que hagamos una reforma constitucional para adecuarla. Yo estoy en contra de esa idea de las constituciones pétreas, claro, como se define jurídicamente, porque la verdad que las sociedades evolucionan y hasta los derechos van también teniendo otra lógica, van mutando y ampliándose. Exacto. Exactamente, ampliándose. Por ejemplo, el debate hoy de personas no humanas, que lo comenzó Liberatori con Arangután Sandra, sí, ahora está debatiéndose en el mundo sobre los animales. Bueno, sí, algo menor tal vez en términos de lo que estamos planteando para la democracia en Argentina, pero válido tal vez. Esa reforma constitucional la hicieron dos dirigentes políticos que era, a mi juicio, impensado, sí, con un montón de dirigentes políticos detrás que coincidían. En ese momento había mucho valor por la política y por el pensamiento político. Sí. La verdad que esas dos fuerzas políticas, el peronismo y el radicalismo, que controlaban el Congreso, que lo controlaban por la decisión de la voluntad popular, es decir, porque lo controlaban porque habían sido votados, eligieron un camino que es dictar una nueva constitución. Y quiero recordar, digamos, también, porque si no parecería raro, que Cristina Fernández de Kirchner fue convencional constituyente, que Lilita Carrió fue convencional constituyente, que Carlos Corret fue convencional constituyente, y puedo seguir nombrando innumerable cantidad de dirigentes que hoy tienen vigencia, o que están dentro de las personas que pudieron participar en esa constitución. Y para mí hay un punto clave en esa constitución. Esto lo digo así como abogado laboralista, como parte de la Confederación General del Trabajo, que es el artículo 14 bis. El peronismo reivindicaba en la Constitución lo que del más 49, estudiábamos de la reforma, lo más saliente. Claro, todo el aspecto social, ¿no? Ahora, en la Constitución originaria tuvo una reforma en la que el peronismo proscripto no participó, que fue una propuesta de la Unión Cívica Radical que quedó incorporada como artículo 14 bis. Yo creo que ahí hay un hecho histórico hasta simbólico, total, porque se podría haber corregido la numeración y poner el artículo 15, 15, por sí, ejemplo, total. Y se respetó íntegramente como 14 bis. Puede parecer menor, bueno, la verdad que no es menor, porque los que estaban ahí eran dirigentes que conducían un país, una generación que transformó la Argentina y que cerró esa grieta. Muy interesante. La verdad que es muy interesante, porque digo, empezás a hablar de 1983 con las creencias que había en ese momento y cómo nos aferramos a los valores de la democracia como algo muy importante después de todo el pasado oscuro, pero te detenés en un hito que te parece fundante de los cimientos de la democracia que vino después y valorás el acuerdo político sobre temas que hasta ese momento no habían acuerdo y donde hubo mucho trabajo para llegar a ese núcleo de conciencias básicas. Muchísimo trabajo, pero además de personas cuando vos ves la Constitución argentina es una Constitución muy moderna, que tiene que ser actualizada porque el mundo ha evolucionado en la velocidad. Vamos a detener eso porque me interesa mucho. Pero también quiero un pasito más atrás. Yo lo reivindico a Raúl Alfonsín, lo reivindico con orgullo, lo quiero decir, y como peronista lo digo más todavía, porque cuando uno ve el esfuerzo que él hace por el juicio a las juntas y uno entiende que internacionalmente es el primer país que juzga, a diferencia de Nuremberg, con los jueces naturales de la Constitución a los genocidas, la verdad que uno lo único que puede sentir es orgullo. Total. De los organismos de derechos humanos que jamás han dejado, ni dejaron ni han dejado de luchar, ni madres, ni abuelas, ni la APDH, ni familiares, todos los organismos, pero la verdad que yo me acuerdo de las audiencias en las que participé, que en la mayoría de las audiencias te tenías que ir por las amenazas de bomba. Claro, sí. O sea, sí.
que vos no sabés si eran ciertas o no. Sí te puedo recordar que en aquel momento desaparecieron empresarios que los secuestraron durante el gobierno de Alfonsín y no volvieron a aparecer. Entonces, ese es un hito también tremendo de la Argentina, porque puso a la Argentina en el derecho internacional en juzgar a los genocidas dentro de la Constitución y dándoles el derecho de defensa. Es muy interesante, muy interesante. Algo que ellos no hicieron, obviamente, con las personas que secuestraron, torturaron y mataron o desaparecieron, pero que al mismo tiempo en el mundo no había sucedido. Claro, o sea, tenían que generar historia e institucionalidad. Exactamente. Dentro de las reglas, sí, es muy difícil. Así es. Pero es interesante lo que decís, porque una Tati Almeida te habla de esto, ¿no? De la justicia, obvio, no por mano propia, sino la justicia justa. Pero después un Horacio Jaunarena en estos mismos diálogos, en estas mismas conversaciones, siendo ministro de Defensa, te decía lo difícil que era para él entrar todos los días al ministerio, siendo un pendejo civil porque tenía 30 y pico de años, claro. Y que Alfonsín lo que le dijo es: yo lo único que necesito es que cuando entren los milicos te hagan la veña. Yo ya con eso gané la batalla cultural. Alfonsín tuvo una gran pérdida en aquel momento, que fue Raúl Borrás, que además de ser amigo de él era un gran dirigente. Pero Horacio Jaunarena era una persona extraordinaria con una formación tremenda. De hecho, Horacio Jaunarena después fue ministro de Duhalde. Sí, siguió. En ese acuerdo, Alfonsín Duhalde, que volvió a darle estabilidad a la Argentina. Y ahí lo volvés a encontrar, Alfonsín. Está bien, entonces vos lo que valorás de ese momento es cómo se generaba institucionalidad. Absolutamente. De la nada. Porque de la nada. Eso es interesante. Así es. Buenísimo. Se generó eso, y te puedo decir muchas cosas más también. Sí. Probablemente, desde el punto de vista de la sociedad, tal vez no se conozca. También había una discusión sobre la ley de asociaciones sindicales. Bueno, contanos en ese momento, un poco más, porque eso, había una discusión muy similar a la de la Constitución, pero más limitada al mundo empresarial sindical. Sin embargo, Alfonsín ahí tomó una decisión muy importante que se llevó adelante mientras era ministro Juan Manuel Casella, y por la CGT participaron, además de Saúl Baldini, por supuesto, Héctor Recalde y Enrique Rodríguez. Y se trabajó en una ley de asociaciones sindicales que surgió del consenso. Otro ejemplo más. Claro, que hasta el día de hoy está vigente, sin reformas. Bueno, alguno me puede decir, sí, hubo reformas que establecieron 4 fallos de la Corte. Está bien, pero fueron fallos de la Corte. Sí, pero no modificaciones que se debatieron en el Congreso. Claro, en el Congreso no se debatió la ley. Entonces, volvés a tener ahí porque en definitiva, ¿qué es una convención colectiva del trabajo? Una delegación de funciones que la Constitución hace en el sector del trabajo y en el sector empresarial para dictar normas con alcance universal para ese sector que representan ellos, con la fuerza que tiene una ley. Es decir, un acta paritaria firmada en una convención colectiva o el producto de la convención colectiva, que es el convenio colectivo de trabajo, tiene fuerza de ley. Buenísimo. Bueno, eso dejó de estar en discusión y se consensuó. Entonces, ¿qué es lo que creo y valoro? Los pilares que se fueron construyendo y que han trascendido hasta el día de hoy. Buenísimo. Ahora, creo hoy que nosotros, como dirigentes, nos debemos una discusión. De cómo la jornamos. Bueno, ahora te traigo, pasaron 40 años y de esos valores de libertad o de esa efervescencia o esa idea de democracia que tenía ese joven militante, a hoy, o sea, ¿cuáles pensás, tampoco me quiero poner muy pesimista, pero ¿cuáles pensás que son los problemas estructurales o si las no soluciones de la democracia opacó un poco ese sentimiento que vos rescatás de los valores de la libertad y de la democracia? Yo en general siempre tengo visiones que van de lo general a lo particular. Sí. Entonces lo que analizo es el mundo, porque si no somos muy duros con nosotros mismos. Sí, es verdad. La verdad que hoy el mundo está en crisis, el sistema de representatividad de la democracia. Digo en crisis en Estados Unidos, por ejemplo, o en Brasil, o en Gran Bretaña con el Brexit, o en países que uno no podría pensar que sucedieran esas cosas hace muy pocos años atrás. Turquía,
hoy es un país que está enfrentando una crisis entre Erdogan y una nueva figura que aparece y encima estigmatizado públicamente como un burócrata. Sí. Se lo representa como un burócrata. Bueno, la verdad me parece una mala idea para alguien que está en las encuestas ganando la elección. Después decidirá el pueblo turco. Pero la realidad es que hay dos velocidades en el mundo hoy. La velocidad que ha impuesto el avance tecnológico, sobre todo en las comunicaciones, la irrupción del mundo digital, que es ya. Es decir, yo pongo el me gusta a algo que quiero y consigo eso con el me gusta o lo compro. Y la democracia que no tiene esa velocidad. Es decir, la sanción de una ley, por más que logres el consenso, tiene un periodo de tiempo y después su aplicación tiene otro periodo mayor por parte del Ejecutivo. Y después, si fuera cuestionado, tiene otro periodo mayor por parte de la justicia. Ni hablar la política educativa, que de repente tiene resultados más adelante. Totalmente. Entonces, creo que acá hay dos velocidades en el mundo. La sociedad, sobre todo los sectores más jóvenes, pero en general la sociedad se maneja con esta velocidad, que es la que tiene, la que vos encontrás en la palma de la mano, y la otra en la que vos esperás respuestas a esa velocidad y que no están. Por lo tanto, el mundo entero hoy tiene una crisis en el sistema de representatividad. Podemos ver caídas de presidentes sin importar el signo político a una velocidad que asombra, ¿no? Sí. Presidentes que ganan y que al poco tiempo son derrocados, encarcelados, lo que fuere. Sí. Ahora, en la Argentina, eso tiene además para mí una deuda tremenda que justifica desde todo punto de vista, y lo asumo también como parte de esa dirigencia o de la dirigencia, que es los niveles de pobreza que son escandalosos. Sí. Es decir, cuando uno mira, bueno, es verdad que el gran salto de la pobreza lo da el proceso como el nivel de endeudamiento, ¿no? Sí. Te genera también dos pilares que la verdad que fueron demoledores para poder ir torciéndolos. Ahora, la realidad es que hoy, cuando analizamos los niveles de pobreza y los niveles de endeudamiento de la Argentina, son escandalosos. Bueno, esta es una deuda que tenemos que resolver y saldar entre todos, porque para eso nos da una responsabilidad a la sociedad. Nosotros, defensores de las instituciones y de la Constitución, que entendemos que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, bueno, nos tenemos que hacer cargo de que si nos eligen somos representantes para resolver. Sí. Bueno, no lo estamos haciendo. No. Porque no nos... porque en estos 40 años no logramos perforar una pobreza estructural. No logramos perforar. Ningún gobierno, así que... ni perforar la pobreza estructural, ni mejorar la calidad educativa, ni mejorar los sistemas de prestación de salud. Te diría que acá tenés tres deudas tremendas. Es decir, a mí me sorprende a veces cuando voy al interior de la Argentina y te encontrás, no voy a pasar avisos parroquiales, pero te dicen, no, este hospital sí son tal año. Vos decís, son más de 50 años, 60. Bueno, algo pasó. Bueno, creo que esto es una gran deuda que tenemos y que la tenemos que resolver. Ahora, no la vamos a resolver nunca en los términos de nuestra conducta actual. No, está claro. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Sí, porque la verdad que tenemos una conducta en la que no tenemos capacidad para encontrarnos, para poder hacer acuerdos en cosas básicas. Total. Entonces, yo que creo en la necesidad de la actualización de la Constitución Nacional, eso lo veo a miles de kilómetros de distancia. Claro. Porque yo digo, si hemos logrado consensos, me acuerdo cuando sancionamos la ley Micaela, acá en la legislatura, todo lo que tenía que ver con género, contra la violencia de género, bueno, encontramos consensos, por ejemplo, acá en la ciudad, varias veces. La ciudad tiene una historia importante y una constitución muy moderna, probablemente de las más modernas que hay. Pero la dirigencia en general, y ojo que no hablo de la dirigencia política, porque si no se hace hincapié en la dirigencia política, la responsable de todo, no. Todos. Digo, miremos a la dirigencia sindical, empresarial, eclesiástica, de otros credos, de lo que fuere. Hay una responsabilidad que tenemos de, bueno, en algún lugar tenemos que buscar ese núcleo de coincidencias básicas, porque si no, la verdad que nosotros mismos estamos
encerrándonos Totalmente. y deslegitimando cada vez más aquello que logró muchas vidas y mucha lucha conseguir, Totalmente. que fue recuperar la democracia. Bueno, a mí la verdad me parece súper interesante tu mirada porque es muy amplia, digo, fuiste legislador de la ciudad, fuiste defensor del pueblo, o sea que desde esos lugares trabajaste mucho para disminuir los niveles de pobreza y defendiendo a las personas con menos recursos, pero me parece interesante tu mirada como dirigente sindical, porque vos conocés a esos actores, para pensar cómo podemos generar esos puentes de cara al futuro, ¿no? Cómo podemos generar ese núcleo de coincidencias básicas y pensemos desde dónde se construye, porque si la reforma de la Constitución es algo que va a ser difícil de llegar, ¿cuáles son un denominador común o un primer paso para llegar a... O sea, se trata solo de sentarnos y dialogar y acordar una agenda de trabajo conjunto. ¿Hay un lugar donde se genera ese diálogo y se genera esa agenda? ¿O son todos... no, libres pensadores no... No, pero intentos individuales no... No sirven. No. Además, creo que nuestro sistema nos pone en un lugar de debate, discusión y consenso. Sí. O sea, sí, pero el sindicalismo, y a mí me gustaría ver la visión, digo, internamente quizás lo tiene, esa dinámica, pero no se articula tanto el sindicalismo con el resto de la dirigencia. No es ajeno a lo que sucede con el conjunto de la dirigencia. O sea, sí. Tiene los mismos problemas que cualquier otro sector y las mismas complejidades. Por ejemplo, a mí me resulta absurdo pensar que un gran dirigente es el que logra un 150% de aumento salarial. Claro. Eso no es un gran dirigente. Eso es una persona que está imbuido en una realidad en la que tiene que salir a pedir algo que lo condena al mes siguiente al trabajador a perder más su capacidad adquisitiva. Sí. Sí. Entonces, la verdad que la racionalidad indicaría que no tuviéramos que sentarnos a pedir incrementos por inflación, sí, sino tener convenciones colectivas de trabajo en el que vos debatas formación, perfecto, progreso, condiciones de trabajo, perfecto, y que establezcas otros criterios. Para esto tenés que tener discusiones de fondo que no las estamos teniendo. Por ejemplo, la coparticipación federal fue dictada en la época del gobierno de Alfonsín, sí, y construida sobre una Argentina que era distinta a la de hoy. En aquel momento vos no tenías el litio, no, que hoy 4 provincias de la Argentina lo tienen. Sí. Vos no tenías vaca muerta, vos no tenías la soja como el principal producto agrícola. No existía la soja con esas características. Sí. Bueno, tenés un montón de elementos que entonces ponen a otras provincias en un lugar que en aquel momento no estaban. Claro. Entonces, no tenías el desarrollo de la industria metalmecánica que tenemos. La Argentina es uno de los principales países del mundo en la industria metalmecánica para el campo, por ejemplo. Bueno, todo eso tiene que estar en una nueva discusión de la coparticipación federal que debe ir acompañada irremediablemente de una discusión de los impuestos. Te voy a dar un caso claro. Sí. Nosotros es irracional lo que hacemos con los impuestos desde hace años, más allá de que el ingreso bruto se superpone con el IVA, porque en definitiva es lo mismo, es un impuesto al consumo. Al consumo. La realidad es que cuando alguien paga una tarifa, por ejemplo, de electricidad, vos te vas a encontrar en esa tarifa el costo de la producción, después te vas a encontrar el valor del transporte mayorista y después te vas a encontrar el valor del transporte domiciliario. Vos decís, bueno, acá tengo el precio. Entonces, cuando se habla del aumento, vos decís, bueno, se aumenta el 10% de esto. Y esos son los cuadros que se muestran. Sí. A esto vos después le tenés que agregar el IVA, que es nacional, el ingreso bruto, que es local, totalmente diferente en cada provincia, y después las tasas municipales, que son totalmente distintas. Hay que armonizar todo enjambre. Vos tenés que armonizar esto, y ni hablar para los productos, canastas básicas, bueno, para montones de valores, pero esto necesita una discusión técnica, profunda y política, porque también eso te marca el norte
hacia dónde querés llevar la Argentina. Los impuestos son una herramienta de construcción de un país. Está buenísimo porque vas como al hueso del problema. Digo, vos lo que estás diciendo es, tenemos que repensar las instituciones en los nuevos contextos, claro, y hay que ayornarlas, y está yendo al núcleo duro de cosas que muchos ni siquiera se animan a debatir, porque digo, la ley de coparticipación, si modificamos, para eso también necesitamos modificar la Constitución, porque estamos encorsetados, porque no va a haber consenso de las 24 provincias. Bueno, pero ¿por qué no hay consenso? Porque resulta mucho más fácil, y vuelvo me hago cargo como dirigente político de esto, sí. Resulta más fácil tener la Viromi del Ministerio del Interior o de la Jefatura de Gabinete, liberar los ATP para toda la Argentina, sí, de acuerdo a las amistades políticas. Bueno, con amistades políticas no se construye un país. Se construye con políticas profundas. Y esto que estoy diciendo no me va a salir gratis, pero no importa. Pero estoy convencido es muy de lo que valioso, digo. Sí. Como también te digo, tenemos un sistema educativo que no responde a las necesidades que la sociedad demanda para los niveles de productividad. Vos no formás personas para que se sepan de memoria el Aleph de Borges. Vos formás personas para que tengan un desarrollo intelectual, pero que además se integren a la fuerza laboral, en lo que fuere. Puede ser docente, puede ser un técnico mecánico, puede lo que fuere. Pero nosotros tenemos un sistema de formación que, a mi juicio, no solo lo medimos en cantidad de horas. Bueno, yo no mido más las cosas en cantidad de horas, lo mismo que medir el trabajo en cantidad de horas. Yo la verdad que lo mido en términos... Se está rediscutiendo eso, la cantidad midamos de horas. El trabajo en cuanto a rendimiento, porque a lo mejor una persona produce en 4 horas lo que legalmente dice que debería producir en 8. Yo le estoy haciendo perder 4 horas de su vida. Bueno, en la educación pasa lo mismo. Sí. Entonces, tenemos que ver además otra cosa. Un chico con un celular en la mano, o una chica, o un joven, tiene una velocidad de toma de conocimientos muchas veces válido y otras veces que no conoces el origen, que naturalmente frente a un aula le cuesta, es lo mismo que en la democracia, es otra velocidad de enseñanza. Y no estoy haciendo un cuestionamiento a los docentes, valoro al docente y a las docentes de una manera que creo que son la base de la construcción de una sociedad, te diría. Está claro. Sobre todo de valores. Pero, más importante es el desafío de que se ayornen este exactamente, tenés que adaptar, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Me ha pasado cuando yo visitaba los colegios siendo defensor. Notabas como una distancia que tenía que ver con el, perdón, no por esto, pero el aburrimiento. Es decir, yo te entro a enseñar geografía y te pido que me repitas los continentes, los países, la cantidad de kilómetros cuadrados, el alcance de la cordillera. Y la verdad que me parece que tenemos que enfocarnos en las necesidades que la sociedad tiene y ordenarlas. No soy pedagogo, pero sí entiendo que una sociedad debe tener la educación atada a el objetivo que tiene como país. Voy a tratar de hacer doble clic un poco más en el rol del sindicalismo, porque vos dijiste, no se puede entender o no se puede analizar al sindicalismo, se tiene que analizar a la dirigencia en su conjunto. Pero me gustaría sí preguntarte vos como actor, como referente del sindicalismo pasado, y ahora entiendo que también, o no, ¿qué rol te imaginás que tiene el sindicalismo dentro, en la discusión, en esta discusión? Digo, no es que no lo quiero escindir, digo, probablemente tenga el mismo compromiso o obligaciones que tenga el resto de la dirigencia, pero digo, me gustaría puntualizar un poco más desde tu mirada, desde adentro, es ¿qué modernizaciones se tiene que hacer también esa dirigencia sindical y qué rol te imaginás para esta democracia del futuro? Porque digo... Sí, mirá, muchísimos, porque hubo una tendencia, hoy ya no existe en términos mayoritarios en la dirigencia sindical, a tener una lógica muy corporativa, igual que el sector empresario. Aunque parezca mentira, el sector empresario y el sector sindical son un espejo. Lo sé. El comportamiento es el mismo. La verdad que eso no tiene que ver con la democracia, eso atenta contra la democracia. Y eso pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Vos lográs construir un poder que se impone por sobre la representación que la sociedad institucionaliza en la política. Bueno, esto quiebra entonces, o rompe, va degradando la sociedad. Vos tenés que saber cuál es tu rol. En eso vos tenés que construir
lógicamente, un sindicalismo que, acompañado con los empresarios, sí, los dos, está bien. Claro, no es escindido, Sí, o sea, es imposible pensarlo sin la participación conjunta. Son dos caras de una moneda. Claro, son dos caras de una misma moneda que conviven. Y esto no es que estemos hablando de corrupción, de que no. Esto es así, digamos, un empresario tiene Toyota y de este lado tenés a Esmata. Sí, entonces, los dueños de Toyota quieren que la industria se desarrolle de una determinada manera y el gremio quiere que el trabajo tenga determinadas condiciones, los salarios determinadas características. Bueno, esto es un debate. Entonces, irremediablemente estoy juntos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos? Primero, claramente entender que la Confederación General del Trabajo tiene autonomía y que no puede estar sujeta a los mandatos de nadie. Políticos de turno, decís. Sí, de lo que fuere. Porque entonces vos lo que haces es subordinar. Claro. Y la verdad que a vos te da ni locales ni internacionales, de ninguno, autonomía general. Claro, porque a vos la Constitución te da un rol, te reconoce la Constitución un rol a vos, al sector empresario. Entonces desde acá, plantate la autonomía. Después cada trabajador, cada trabajadora es parte de la sociedad, tendrá su pensamiento. Ahora, obviamente que vos tenés principios dentro de el sindicalismo, como lo tiene el sector empresario, que son los que te guían, obviamente, siempre. Y desde eso vos sostenés la contradicción con el otro sector y después el diálogo y el acuerdo. Ahora, esto para mí es fundamental. Total. Y se ata con lo que dijiste al principio de la crisis de representación. O sea, en realidad deberíamos mejorar la calidad de la representación en cada ámbito, en el sindical, en el empresarial y en el resto de la dirigencia. Sí, atale a esto el conflicto de la salud, donde las obras sociales tienen un rol fundamental. Acordate que todas las obras sociales más el PAMI brindan el 50% de la prestación de salud en Argentina. Después tenés el Estado y un sector no minoritario, pero muy poderoso económicamente, que es el sector privado. Para mí es el sector salud. Después tiene 3 subsectores. Podría haber más si querés, porque algunos los podés dividir, pero no importa. Este también es un desafío para el gobierno que viene, pero también es un desafío para la dirigencia sindical. No se pueden tener 300 obras sociales. Hay obras sociales que no son viables y este es un debate que hay que darlo. No se puede seguir con un modelo en donde vos tenés ingresos en las obras sociales en pesos y egresos que están dolarizados, porque esa tendencia es cada vez más alta y sobre todo las medicaciones o la tecnología son gastos dolarizados que te hacen imposible esta ecuación actual. Hace rato que hay gremios poniendo sus recaudaciones en las obras sociales para sostenerlas. Bueno, esto merece un debate de fondo en la Argentina. Por ejemplo, los monoclonales, un descubrimiento de César Milstein, premio Nobel de la República Argentina, que creo que lo recibió en 1985. Tuvieron durante muchos años casi silenciados una investigación muy profunda de los laboratorios y ahora explotaron. Los monoclonales hoy lo encontrás como una medicación que resuelve de una manera en la que además el cuerpo recibe menos daño, es mucho más focalizada, es más rápida. Bueno, ahora los costos son demoledores. Hay otras medicaciones también que son muchísimo más caras. Bueno, todo esto también merece una discusión de carácter general. Vuelvo a decir, vos no podés tener 300 obras sociales, no tiene sentido. Vos no podés tener la cantidad de empresas de medicina prepaga que hay en Argentina. Vos tenés que marchar a un modelo de complementación para que a la propia sociedad todo le resulte más barato. Mira, la realidad es que hoy vas a encontrar muchas personas que están pagando 3 veces por lo que tenían que pagar uno. Bueno, pero porque la verdad que es interesante porque planteas 2 cosas como las velocidades, muy importantes. Vos decís que ayornarse la dirigencia sindical y la empresarial, en principio debería hacerlo dentro del marco de una ley de asociaciones sindicales o en su momento, o una ley, o sea, ayornar la ley que ya existe y que está vigente desde el principio de la democracia. Ese es como un marco. Sí, se puede hacer por la ley o se puede hacer por los convenios colectivos. Convenios colectivos. Yo creo mucho en los convenios colectivos porque no es lo mismo encarar está bien. frutihortícolas, por ejemplo, que tenés un caso muy particular,
que vos tenés frutihortícolas que cobran en euros porque venden a Europa, en dólares porque venden a Estados Unidos y en pesos porque cobran a Argentina. Sí. Que, por ejemplo, bueno, en los casos de la Unión Metalúrgica o ESMATA son distintos, o la UOCRA son Perfecto, son distintos. yo entendí. Lo que estoy tratando de ver es cuál es el camino de reforma futuro, digo, porque por un lado decís, los convenios colectivos sectoriales porque hablan el mismo idioma. Así es. Pero a su vez tiene que haber un diálogo mayor que tiene que ver con la reforma impositiva y también con la laboral. Así es. Que eso sí tiene que haber una reforma, una discusión a fondo del tema laboral. Y después decís, donde nos aprieta el zapato, o sea, una urgencia que tenemos como sociedad es el tema de la salud, porque hace al bienestar de todas las personas, y ahí tenemos que, hay que organizar la conversación, digo, eso también no es una conversación sectorial, digo, es un núcleo duro No, eso es una negociación de toda la dirigencia política. De todo. O sea, la dirigencia, ¿Se está dando esa conversación en algún lado? ¿Vos la escuchás, la ves? No, me ha sorprendido, sí, que el diario Clarín y el diario La Nación ya han sacado notas doble página, que en La Nación además son afiches, ¿no? Por el tamaño que tiene La Nación, ya con preocupación sobre estos temas. Pero en el mundo privado, en el sector privado, si vos escuchás a cualquiera de los empresarios del sector privado, que somos bastante machirulos, porque la verdad que son todos varones, es difícil encontrar una mujer, en el mundo de las obras sociales también. Sí. Digo, a pesar de que la CGT ha dado un paso gigante, sí. Hoy la CGT, el 50% del consejo directivo mujeres y el 50% varones. ¿Sí ya la tienen? Sí, del último congreso. Mira. Se votó la reforma del estatuto y es 50 y 50. Para mí un paso enorme. Enorme. Sí, enorme. Sí siento orgullo de eso. Totalmente. Pero digo, es un debate en el que tienen que estar todas las fuerzas. Vos me decís, ¿tienen que estar los laboratorios? Obviamente tienen que estar los laboratorios, pero tiene que estar la política, porque la que ordena a un país es la política. Sí. Los sectores expresan sus opiniones como sectores, porque si los sectores se imponen, vos tenés un país corporativo. Bueno, pero ese ámbito sería el Congreso. Ese es un ámbito en el que vos tenés que armar el Congreso o, por ley, crear el Consejo Económico y Social, como existe en la Unión Europea, creado a través, si mal no recuerdo, del Tratado de Lisboa, que establece en el Consejo Económico. En la ciudad existe, pero para mí todavía no tiene el desarrollo que debería tener. Okay. El Consejo Económico y Social, con la participación muy amplia, lo que tiene es la capacidad de dictar proyectos o normas que después deben ir al Parlamento y se debaten en el Parlamento, ya vienen con una base muy fuerte, porque vos tenés a los actores diciéndote, mirá, a nosotros nos parece esto, y después la política convoca a esos actores y vos decís, bueno, nosotros como representantes del pueblo argentino a esto, bueno, lo corregiríamos en esto, lo mejoraríamos en esto. Esa es una propuesta concreta de tarea pendiente que tenemos como absoluta democracia. Es generar esa nueva institucionalidad que es el Consejo Económico y Social, donde sentar a todas las partes y pensar estas cosas que dijiste. Ir a un Consejo Económico y Social para sentarse y decir que tenemos voluntad de arreglar las cosas. ¿Y en Europa es vinculante lo que dicen o son sugerencias? En Europa es muy importante porque, si bien es cierto, la normativa no lo establece como vinculante, tiene tanto peso que la representación empresaria está dado por las grandes industrias, las pymes y las cooperativas. Y después tenés a la Central de Trabajadores, a la Confederación General de Trabajadores de la Unión Europea. Es tan importante el peso que tiene que cuando llega al Parlamento Europeo es muy difícil no tratarlo. Con muy pocas modificaciones. O se lo trata directamente. No, se construyen los consensos. Sí. Te digo algo importante, ¿no? Europa tiene convenios colectivos de trabajo a nivel europeo. Wow. O sea, el convenio colectivo de Volkswagen tiene aplicación en todo el continente. Vos tenés las mismas condiciones de trabajo, digamos, no importa el país que esté, importa que la sede de Volkswagen espectacular. Tiene entonces, llegar a esos acuerdos, claro, están. Pero quiero decir, tenés que tener capacidad para discutir y escuchar al otro. Total. Si nos encerramos en lo que pensamos cada uno de nosotros, no sirve. Bueno, me encantó esta nueva institucionalidad de lo de crear el Consejo Económico y Social. Me parece es una de las tantas patas, Sí, pero lo que digo es que si no siempre decimos que hay que hacer la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma de la Copa, y la realidad es que el costo político es una discusión tan compleja y el rédito político de corto plazo es bajo, o la discusión es tan difícil de poder capitalizarla políticamente, es que la realidad es que no lo hacemos. Vos fíjate, una institución que hay, que
A mí me llama mucho la atención lo que sucede con esa institución, que es el Observatorio Social de la Deuda Social que tiene la UCA, sí. que está Agustín Salvia. Sí. La verdad que no hay gobierno al que no le moleste los indicadores. Sí. Ahora, cuando no está en el gobierno, van a las charlas y se presentan. Yo digo, bueno, lo primero es, evidentemente, el trabajo que se hace es técnicamente muy sólido, porque hasta ahora yo nunca he escuchado a nadie cuestionar con solidez técnica y solvencia lo que saca el equipo de Agustín. Sí, de hecho, elevó el nivel de debate y análisis, porque lo que todos hablamos ahora de un enfoque multidimensional de la pobreza y no solo un enfoque de ingresos. Total, así es. Entonces digo, bueno... Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Para todos los otros aspectos que vos dijiste. Yo te digo, la salud, para todo. Nosotros tenemos un alto nivel de hipocresía, de mentira y de creer que lo que decimos cada uno de nosotros es lo único que vale. Así no se construye. Sí. ¿Y no pensás que la sociedad nos está demandando eso ahora? O sea, porque el hartazgo que vemos en la sociedad es porque hay una disociación absoluta entre la dirigencia y los resultados de nuestro trabajo. Y la sociedad no nos demanda una... Es raro porque digo, creo que por un lado quiere que resolvamos los problemas, pero no sé si está dispuesta a pagar el costo de transitar la complejidad del debate, ¿no? Porque digo, también de vuelta la velocidad de los dos medios hace que quiera soluciones rápidas y sencillas. Yo soy como... Marechal decía que los pueblos suelen tirar botellas al mar con mensaje de esperanza para las generaciones futuras. Sí. Yo creo en eso, creo que la sociedad te da crédito, pero tenés que responder, tenés que hacerte cargo. La verdad que sacarse fotos en las buenas nos sacamos todos. Y hay que animarse a debatir las cosas crudas, las cosas duras, porque la verdad que lo demás, tuiteamos todos. Las frasecitas cortas las tiramos cualquiera. Con eso no resolvemos los problemas de la Argentina, ni del mundo, ¿no? Pero... ¿Y pensás que la sociedad demanda ese debate más de fondo? No tengas ninguna duda. La persona que trabaja deposita en la persona que votó o en otro a quien no votó la esperanza que transforme la realidad. Entonces, está esperando que nos hagamos cargo. Sí. Nos tenemos que hacer cargo nosotros. Esta es la responsabilidad. Y bueno, el desafío, si me preguntás de hoy, es hagámonos cargo, tomemos los problemas y aguantémonos todo, porque la verdad que si vos sos dirigente político para que te aplaudan, dedicate a otra cosa. Total. Vos tenés que ser dirigente político para hacerte cargo de los problemas. Y hacerte cargo de los problemas muchas veces te trae dolores de cabeza, pero hacerte cargo. Y hacerse cargos en estos nuevos ámbitos de discusión más plurales. Sí, y además otra cosa, formémonos como dirigentes, porque la verdad que cuando salimos a hablar con opiniones que vos escarbás un poco y no tienen solidez, pero que generaron un impacto mediático, la verdad que lo que hiciste es confundir a la sociedad. Totalmente. Discutamos con seriedad. Vuelvo a rescatar la Constitución del 94 y vuelvo a rescatar los juicios contra los militares. Buenísimo. La seriedad y la profundidad jurídica en los dos lugares y política fue demoledora. Sí. Rescatar a los jueces, a Estracera, y rescatar a los convencionales constituyentes, a todos y todas, de todos los partidos, para mí es muy importante porque nuestra Constitución actual reconoce derechos que no existían, crea instituciones que no existían, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, de la Nación, que está vacante, pasó el aviso parroquial, que sería bueno que alguien decida alguna vez. Hace años está. Bueno, pero no logramos ponernos de acuerdo en una ley, imagínate necesitar los 2/3 para nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación. Claro, sí. Pero bueno, o defensora, pero no importa. Pero hay que ir al hueso y hay que pagar los costos. Quizás te puedes postular para Defensor Nacional, vos porque no, los consensos son etapas y... No, está bien. Bueno, pero acá, y ahora ya con esto termino, porque la verdad que me pareció súper enriquecedora tu visión y con toda tu experiencia pudiste tocar un montón de temas y podés puntualizar cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones y sobre todo esta necesidad de repensar esta institucionalidad en los nuevos contextos
para terminar me gustaría que cierres con, acá te iba a decir, un balance del pasado, ya un poco lo hiciste rescatando a la Constitución y al juicio de las juntas, pero digo, ¿por dónde pensás que tienen que ir las prioridades de cara, o sea, qué valoras de los últimos 40 y por dónde pensás que tienen que pasar las prioridades de política pública de cara a los próximos 40 años? Para cerrar. Di algunos de los temas que creo que son fundamentales. Creo en una necesidad de una reforma constitucional para corregir algunas cuestiones claves como la coparticipación. El tema impositivo es imposible de dejar de lado. El mundo del trabajo y el mundo de la producción atados juntos, la creación del Consejo Económico y Social, pero fundamentalmente algo que se ha perdido, que es la capacidad de hablar, de dialogar. Es decir, no hay enemigos, yo no tengo enemigos, tengo personas que pensamos de una manera y que en algunas cosas a lo mejor no coincidimos, en otras cosas nos podemos acercar y en otras cosas coincidimos. O sea, yo Mirá, yo no creo en la grieta, te lo aclaro. Yo creo que hay una sola grieta en la Argentina, la de los que están afuera del sistema y no tienen para comer. Y no están dentro del sistema ni de la salud, no tienen capacidad para mandar a sus chicos al colegio y el Estado no los alcanza. Yo no creo en eso. La verdad que eso lo tenemos que dar vuelta, pero para eso tenemos que terminar con las conductas aisladas, confrontando ciegamente, no siendo capaces de razonar, no reconociendo al otro como alguien que tiene mis mismos valores o mejores valores. O que puedo aprender. La verdad, si no cambiamos en eso, ayer Francisco dijo, en la Argentina tenemos una mala costumbre que es el internismo. Hacemos una interna de la interna. Y la verdad que es así. Digo, total. Y te diría que es más grave, creo que fue demasiado generoso. Creo que hay que dialogar, no entiendo la construcción de un país adelante sin diálogo. Claro. Vos me podés decir, con peleas, siempre la política también es confrontación de ideas. Es decir, no vamos a poner de acuerdo en todo. No creo ni en la sociedad homogeneizada en el pensamiento porque te achata, ni creo en la sociedad anarquizada en los pensamientos totalmente individuales porque nos convertimos peleados también en un mundo achatado. No, creo en una sociedad que confronta ideas y que la idea que se impone es la mejor. Total. Bueno, porque valoramos esta capacidad de hablar, es que te agradecemos por tomarte este tiempo. Para nosotros es muy enriquecedora tu visión, porque lo que estamos buscando justamente es, a través de estos diálogos plurales, a ver si podemos encontrar un hilo denominador común para construir el futuro. Así que muchas gracias por todo lo que nos muchísimas gracias a vos, compartiste. Además sos una persona también con la cabeza muy formada y muy abierta. Bueno, es un placer hablar con vos siempre. Muchas gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural, del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.